Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 57 de Literatus, podcast dedicado al género del cuento en el cual se habla sobre la vida fantástica y también muchas veces terrible de las y los autores que le metieron duro a esto de escribir literatura y en el cual además en este podcast se lee en voz alta para que usted acompañe su vida o ese trancón, o el ejercicio, o arregle la casa, o lo que fuere con algo de literatura. Es más, esta semana me escribió alguien contándome que oye Literatus mientras hace natación, lo cual me pareció increíble. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé con este proyecto auditivo, y el capítulo de hoy es un nuevo 1 contra 1. Además, como la conversación pasada no fue suficiente, me traje de vuelta a Margarita Borrero, que fue la ganadora del último concurso de cuento de la Cueva, que es profesora de escritura y cuento en la Escuela de Escritores de Madrid, y esta vez la traje para hablar de su nuevo libro de cuentos cuyo título es Rituales de Apareamiento y el cual cuenta con 17 relatos. ¿Sí? ¿Me oyeron bien? Y entre ellos está el cuento titulado Álbum Familiar, que fue el que ganó el concurso de la Cueva y que tantas personas me escribieron y me pidieron la vez pasada que lo leyera, que por qué no lo había leído. Bueno, en esa ocasión no pudimos, pero si usted quiere conocer ese cuento, pues le recomiendo que compre este libro y ahí lo va a encontrar y va a entender por qué ganó ese concurso. Es un cuento hermosísimo. Antes de empezar, les recuerdo a todos y todas que si quieren apoyar a Literatus para que este proyecto no se quede sin voz, pueden ser parte del grupo de Patreon por tan solo $3. El link lo encuentran en la descripción acá en Spotify o donde sea que lo estén oyendo. Ahí está el link, usted simplemente hace clic y se convierte en miembro del grupo de Patreon de Literatus. Dicho eso, entremos de lleno en esta charla, pero primero vamos a oír un cuento de Rituales de Apareamiento. Este se llama Rebajas Rebajadas. Bienvenidos y bienvenidas. Las rebajas rebajadas por Margarita Borrero. Antes de su breve hospitalización, Nieves Blanco tenía dos costumbres domingueras. La primera era un secreto que no le hubiera confesado ni a su imagen en el espejo. La otra era comprar ropa en los tenderetes del mercadillo que montaban los domingos en la plaza de su barrio. Con el tiempo y la práctica había conseguido desarrollar un talento único para identificar a primera vista las mejores prendas de talla XL. Pese a su tamaño, Nieves era extraordinariamente ágil y siempre agarraba lo que quería antes que los demás. Su habilidad le ganó la antipatía de su vecina del 5D, otra talla XL, cuya puerta estaba justo enfrente de la suya y con quien coincidía casi todos los domingos en la plaza. También atrajo la atención del dueño de uno de aquellos puestos, un hombre de piel cetrina y de manos nudosas que rondaba los 50 años. Le decían el Turco. Siempre llevaba amarrada en la cabeza una pañoleta negra con calaveras blancas, lo que le confería el aspecto inequívoco de un corsario inglés. Su principal entretenimiento consistía en mirar cómo las compradoras se apretujaban frente a las cestas con el rótulo de rebajas para disputarse las prendas. A las más fieles les reservaba el privilegio de llamarlas aparte, en el mejor rincón de su tenderete y de enseñarles ropa que juraba no haber exhibido jamás. Quería que tú la vieras primero, Nieves. Es tu talla y este color te queda muy bien. Deja que las otras se peleen los trajes de flores. Para ti, que eres tan joven, los tonos pasteles irán mejor. Todos los domingos, Nieves le compraba al Turco alguna prenda para estrenar y se llevaba en el bolsillo del alma algún piropo disfrazado de consejo de moda. Tienes un pelo tan lindo que deberías soltártelo. Y se lo soltaba. Esta temporada se lleva el azul cobalto y ella buscaba algo de ese color para ponerse. La semana que viene traeré bufandas importadas de Escocia y si llegas más temprano. Y Nieves salía de su casa media hora antes. El último domingo de octubre la convenció de probarse encima de sus leggings una falda de pana verde y le dijo con su voz ronca: «Ni una princesa gitana la llevaría con tanto garbo como tú».
Su mano se deslizó por la cadera carnosa para alisarle una arruga invisible, y Nieves sintió que los cables de sus nervios se electrocutaban todos a la vez. Luego la boca del turco buscó el oído pequeño, atento y ávido. Adelgazó su voz ronca hasta convertirla en un susurro. En cuanto cierre el mercadillo, si me invitas a un café, te llevo la falda y te la regalo. Las mejillas de Nieves ardieron. Señaló con el dedo el edificio de ladrillos donde vivía, cruzando la calle, y dijo: el 5B. Los domingos de noviembre se sucedieron seguidos de las visitas furtivas del turco. Después del cierre del mercado aparecía en la puerta 5B y pulsaba el timbre. Cuando ella preguntaba con coquetería quién era, él levantaba una pequeña bolsa de plástico negro y la mecía frente a la mirilla. Los halagos fueron reemplazados por palabras de amor. Prometió mantenerla siempre a la última moda. Eso le acarreó a Nieves la animosidad de otras mujeres, incluida la vecina del 5D, que iban al tenderete del turco atraídas por la misma oferta de suéteres de legítima angora, de medias de auténtica lana virgen o de sus mejores salamerías. El primer domingo de diciembre, Nieves y su vecina salieron de sus respectivos apartamentos a las 9 de la mañana e intercambiaron un saludo de rigurosa cortesía en el ascensor, donde tuvieron que apretujarse. La del 5D se miró al espejo y se retocó los labios, pintados de color rojo peligro. Nieves, en cambio, bajó la vista y se fijó en los zapatos de su vecina, unos mocasines negros con flequillo. Eran de la temporada anterior y eso le hizo sonreír con malicia. Aquella cuarentona no sabía estar a la moda tan bien como ella, que acababa de cumplir los 30. Estaba segura de que el turco apreciaría la diferencia porque él sí sabía lo que era estilo y jamás hubiera probado una mujer que usaba calzado de abuela. En ese momento, lo más buscado eran los zapatos con plataforma que ella estaba estrenando ese día, aunque malamente lograba caminar. Y para la siguiente temporada, Nieves se mordía el labio inferior para no soltar el secreto mejor guardado de la industria. Se usarían las botas de gamuza con cierre al costado, entre más largas, mejor. Te guardaré las más finas, le había dicho el turco, guiñándole un ojo. Estarás tan sexy con ellas que no habrá hombre que se te resista, te lo garantizo. El ascensor finalmente llegó al primer piso y las dos mujeres se apretujaron en la puerta para salir primero. Al bajar las escaleras de entrada al edificio, la vecina del 5D empujó a Nieves. Luego dijo a la policía que fue accidental. Le hizo perder el equilibrio y rodar escaleras abajo. La caída le causó un esguince severo en el pie derecho, así que se vio obligada a inmovilizarlo y a aguardar reposo durante un mes. Debido a su breve hospitalización y a la obligada quietud, Nieves dejó de ir al mercado dominguero de su barrio. El ascensor sufrió una avería grave, así que prácticamente solo salía de casa para ir al médico y a hacer alguna compra en el supermercado del barrio. En pocas semanas pasó de la talla XL a la XXL. Adquirió la costumbre de levantarse tarde y de mordisquear todo el día galletas danesas que compraba atraída por el color azul oscuro del tarro. Los domingos bebía café en su taza desportillada y concatenaba suspiros junto a la ventana de su cocina, desde donde veía los tenderetes del mercadillo. El día de las primeras rebajas de diciembre ya podía apoyar el pie, pero aún cojeaba y le dolía, así que se quedó en casa. Oyó la risa estridente de su vecina cuando regresó de las compras. Caminó sin hacer ruido hasta la puerta para observarla a través del visor y tembló de rabia al ver que llevaba puestas unas botas de gamuza que le llegaban hasta las rodillas. Eran de color verde, envidia. Luego oyó una voz ronca, inconfundible. «Este maldito ascensor dañado», dijo él, resoplando. «Por mucho que te quiera, olvídate de mí hasta que lo arreglen». La vecina soltó otra de sus carcajadas, se volvió de forma desafiante hacia la mirilla del 5B y abrió la puerta. «Pasa, turco, pasa y deja de refunfuñar que enseguida te preparo café». Nieves se fijó en la bolsa de plástico negra que el turco llevaba en la mano. Era enorme, mucho más grande que cualquiera que le hubiera llevado a ella. La 5D se cerró y Nieves permaneció inmóvil, como taladrada en su sitio, sin ver nada ni oír nada, pero imaginándolo todo: la bolsa abandonada en el sofá, la ropa de última moda desperdigada por la habitación, la pañoleta de calaveras del turco en el suelo junto a las botas de gamuza,
las sábanas desordenadas y los cuerpos desnudos bajo la luz radiante del domingo decembrino. Cuando terminó de llorar, tiró el tarro de galletas danesas a la basura y se preparó un sándwich de atún con pan integral, un par de hojas de lechuga y mucha salsa de tomate que le produjo acidez. Luego quiso vestirse siguiendo los cánones de moda, sin las botas de gamuza, pero la ropa le quedaba estrecha. Se puso una túnica de algodón como las que usaba su madre, su abrigo más grande y unos botines gastados que protegerían su tobillo. Salió a la calle por primera vez en una semana y caminó despacio hasta el paradero, intentando disimular su cojera. Tomó un bus hacia el barrio más exclusivo de la ciudad, a una hora de distancia, el escenario donde daba rienda a su vicio más secreto. Había 3 centros comerciales de lujo y ella solía visitarlos todos, pero cuando en verdad quería regodearse se iba al más grande. Elegía siempre la misma hora, entre la 1 y las 3 de la tarde, el único momento del día en que la tienda por departamentos estaba tan llena que ella pasaba desapercibida. Al entrar, Nieves empujó al guardia de seguridad con sus nalgas. Fue sin querer porque su gordura se había vuelto inmanejable. Agarró un carrito y comenzó por el extremo derecho, la sección 1A, que era la de ropa de hombre. Eligió un vestido negro de paño inglés con chalequillo, una camisa de frac y una corbata de seda gris. Solía recorrer la tienda isla por isla hasta llegar al extremo izquierdo, donde estaba la lencería para el hogar. Jamás se detenía en la sección de electrodomésticos porque las cafeteras y las tostadoras no suscitaban su interés. Mientras paseaba el carrito por las islas, una tras otra, veía su cuerpo redondo reflejado en los espejos cóncavos de vigilancia. Se demoraba en la zona de accesorios para el cabello de ropa deportiva y de calzado fino. Suspiraba de placer como si aquella inmensa superficie comercial fuera el armario de su casa y su ronda de domingo equivaliera a mirar qué quería ponerse aquella noche o de qué color iba a ser el mantel de la semana. El carrito se iba llenando de mercancías, seleccionaba la ropa interior más adecuada para cada blusa y se aseguraba de que los zapatos y los bolsos fueran a juego. Después sonreía satisfecha ante el espejo del probador. La sección en la que más se demoró aquella tarde fue la de ropa de bebé. Sus dedos comprobaron la calidad de las telas con una especie de glotonería. Tardó más de 10 minutos antes de decidirse entre un vestidito de color palo de rosa y uno con estampados de biberones que hacía furor aquella temporada. Miró a la izquierda y a la derecha del pasillo vacío para asegurarse de que nadie la viera llorar ni secarse los mocos con el dorso de la mano. Al llegar a la última isla, hizo lo que solía hacer siempre. Empujó el carrito lleno de regreso al pasillo 1A y devolvió las prendas previamente seleccionadas, una por una, isla por isla, hasta que el carrito quedó casi completamente desocupado. Llevó al punto de pago solo algunas mercancías, 2 esmaltes rojos para uñas por el precio de uno, un tarro de crema adelgazante en oferta y una caja larga y rosada. La empleada pasó los 2 primeros productos por el lector de código de barras y, de repente, levantó la vista a la altura de los ojos de Nieves. ¿Tiene carné de afiliación a nuestras tiendas? Ella meneó enérgicamente la cabeza. Un momento, por favor. Oprimió el botón que abría el micrófono y pidió a la supervisora que fuera a la caja 46. Repitió por segunda vez el número 46. ¿Qué hace?, preguntó Nieves en voz tan baja que era casi inaudible. Este producto tiene descuento para los socios, pero permítame consulto con la supervisora si podemos hacerle un precio especial por las rebajas rebajadas. No quiero la rebaja, lo pago a precio completo. Lo dijo con un tono tan irritado que algunos compradores de su fila se quedaron mirándola. Ella se sintió juzgada, agarró las solapas de su abrigo para cerrarlo y cruzó los brazos muy apretados sobre su pecho, como si tuviera frío. La supervisora viene en camino, dijo la cajera. Nuevamente abrió el micrófono y esta vez se notó el nerviosismo en su voz cuando solicitó asistencia inmediata. El guardia de seguridad creyó notar algo inquietante y se fue acercando. Su mirada se cruzó con la de aquella compradora que lo había empujado al entrar hacía más de 4 horas y a la que había estado siguiendo a través de los espejos cóncavos mientras andaba entre las islas tomando y dejando mercancía. Nieves se sintió expuesta. La bola de acidez que tenía en su estómago desde la mañana se le subió a la garganta. ¿Sabe qué, señorita? Deme todo a precio completo. Dígame cuánto vale. No se puede pagar completo si estamos en rebajas rebajadas. Nieves agarró los artículos y los movió en la cinta uno por uno. Quiero pagar el precio completo de esto, esto y esto. 3 cosas, a ver. Los rostros de las filas vecinas se volvieron hacia ella y el guardia ya estaba a poco menos de 2 metros. Nieves inhaló profundamente para recomponerse. Se aclaró la garganta y añadió con un tono más contenido. Por favor.
La supervisora viene enseguida. No, no voy a esperar a nadie. ¿Sabe qué? Ya no quiero llevar nada. Cancele la orden. Pero, señora, cancélela, le digo. La cajera se volvió hacia su compañera de la 45, quien levantó ambas cejas y abrió los ojos para darle a entender que mejor hiciera caso. Nieves se dirigió a la puerta, esquivó al guardia de seguridad y caminó, cojeando tan rápido como pudo hacia la salida, dejando tras de sí una ristra de miradas atónitas, dos esmaltes rojos para uñas por el precio de uno, el tarro de crema adelgazante en oferta y una caja blanca y rosada que contenía una prueba de embarazo. Bueno, Margarita Borrero, de nuevo acá en Literatus, para mí otra vez, pues es una felicidad y un orgullo tenerte acá después del capítulo pasado en el que estuvimos hablando, pues de un cuento en específico, pero hoy vamos a hablar ya es de un libro de cuentos que es Rituales de Apareamiento, pero antes de empezar quería saludarte, preguntarte cómo estás, cómo va todo. Hola Pedro, pues bien, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí contigo de nuevo. Es una compañía maravillosa la tuya. Así que, bueno, ya sabes que soy fan de tu podcast Literatus. Aprendo mucho. Bueno, y también me parece muy bacano que hayas vuelto por acá porque muchos de los comentarios que recibimos sobre ese primer episodio era la gente siempre, oiga, ¿y qué pasó con el cuento? ¿Por qué no leyeron el cuento? Nos dejaron esperando el cuento. Entonces, pues también es muy bueno porque acá al revés ya oímos uno de los cuentos que hace parte de este libro, entonces para que la gente también tenga eso y pues te vaya conociendo un poco más. Además, en este libro está el cuento pues que ganó el concurso de la cueva, ¿cierto? Es el último de la antología, álbum familiar. O sea, te vas al final y la última historia, ahí lo tienes. Yo sé que Página 209. eso, perfecto, porque mucha gente ha preguntado por el cuento, que dónde lo consigue, que cómo hace para conseguirlo. Sé que ha sido muy difícil el tema de conseguir pues ediciones de la cueva. Entonces, si usted es una de esas personas que todavía sigue buscando el cuento, pues le tengo una mejor solución y es que compre el libro de Rituales de Apareamiento porque ahí va a encontrar ese cuento que fue el ganador de la cueva. El libro, porque sé que tu literatura no es solo local, que se escucha internacionalmente. Entonces, para contarte que Rituales de Apareamiento ya se consigue en Amazon a través de Kindle, en amazon.com y en amazon.es también a través de Kindle. Entonces, ya está literalmente en todo el mundo. Bueno, pues excelentes noticias para todas esas personas que nos oyen de otros lados. México sé que están muy conectados, también Ecuador, entonces pues nada, ya saben, por Kindle lo pueden conseguir. Pero volviendo a mi pregunta para iniciar esta conversación, ya no te pregunto quién eres, porque los que no saben, pues que oigan el primer capítulo. Empecemos más bien, yo creo que soy muy chismoso y quisiera saber de entrada. ¿Qué se siente este momento que estás viviendo de estar presentando el libro, como de haber presentado un libro con 17 relatos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es esto? No, pues esto es, sabes, un constante vivir sin vivir en mí, porque es un sueño por el que he trabajado mucho, muy duro, eh, muy de bajo perfil, sabes, porque realmente lo normal es que un escritor arranca y ya sigue la carrera, ¿no? Yo arranqué y luego vino un largo silencio, no por mi parte, sino porque, ¿sabes? O sea, como esos momentos de la vida en que tocas las puertas y no se abren, y tocas las puertas y no se abren, y de pronto, ¡fum!, finalmente llegó una puerta que se abrió de par en par y es como, sí, por fin llegué, ¿sabes? O sea, si miras la gente que está escribiendo, como Laura Ortiz Gómez, ya es súper jovencita y empezó a los 20 a publicar y desde entonces no ha parado, ¿no? Entonces ha sido como una cuesta así, y lo mío ha sido como, ¡boom! Entonces yo decía, bueno, en algún momento tengo que regresar al sitio donde yo siento que pertenezco, que es este mundo literario de gente que escribe y lee, porque si bien yo escribo y leo y es todo lo que hago todos los días de mi vida, toda mi vida gira en torno a leer y escribir, lo cierto es que no estaba como en el círculo y siento que ya entré, ¿no? Que ya estoy con mi gente, ¿no? Que llegué a mi lugar. Así que ha sido
muy bonito, muy gratificante. He trabajado mucho, muy duro y durante décadas. ¿Tú crees que también este entrar como en el círculo o sí, como haber derribado un poco esas puertas fue gracias a este concurso de la cueva y este cuento o simplemente es como la sumatoria de todo lo que ya venías haciendo? Es la sumatoria, porque este cuento para mí es la cúspide de un trabajo que vengo haciendo desde hace muchos años, estudiando cuentos, estudiando teoría de cuentos, escribiendo cuentos, corrigiendo cuentos, revisando cuentos, aconsejando sobre cómo escribir cuentos, ¿sabes? Entonces es una sumatoria, ¿no? Yo no escribí un cuento, lo mandé a la cueva y me lo gané. Yo escribí muchos cuentos para llegar a tener este nivel. Hay una anécdota de Pablo Picasso, que seguramente la conoces, que un día estaba en un restaurante y se le acercó un fan que lo reconoció y le dice, ay, señor Picasso, ¿usted me dibujaría algo? Y entonces Picasso le coge una servilleta y en 3 trazos le hizo un toro, ¿no? Y entonces el hombre coge la servilleta así todo feliz y dice, oiga, ¿y cuánto cree usted que puede costar eso? Entonces le dio la cifra a Picasso, no una cifra no astronómica, dice, oiga, pero si le tomó menos de un minuto hacer este dibujo. Dice, sí, pero me tomó toda la vida convertirme en Picasso. Entonces es eso, el resultado de trabajar tanto con la literatura no es solo el producto, es decir, no es solo tus relatos, tus novelas, tus historias, es en la persona que te conviertes durante ese proceso, porque uno se va transformando en cada uno de esos personajes y ellos te van transformando a la vez, no es solo que, no, esto no es unidireccional, no es como yo os he creado hijos míos, no, ellos también es como nosotros hemos sido co-creadores, nosotros te hemos afectado, hemos salido de ti, hemos cambiado algo dentro de ti, hemos abierto algo dentro de ti. Así que es bonito, ¿no? Es un proceso de constante transformación y de mutua influencia que hace tu mente más amplia, tu mundo más grande. No, y una cosa que charlábamos o que oíamos ese día en la presentación en la que yo estuve del libro, era que cuando llegó esta oportunidad de publicar ya tenías demasiados cuentos también para presentar, ¿no? Es decir, el libro ya de por sí tiene un número de cuentos que a mí me parece una barbaridad, 17 cuentos, eso no se ve todos los días, pero tú contabas que tenías más, o sea, como que es tanto el trabajo que has hecho que cuando llegó la oportunidad, pues estabas muy preparada, ¿no? Claro, claro, yo tengo ya prácticamente material para un segundo libro de cuentos. Por supuesto, tendré que revisar, cribar, filtrar, pulir, ¿no? Pero sí, esto es un trabajo de muchos años, ¿sabes? Y también mi manera de escribir cuentos ha cambiado. O sea, hoy en día leo cuentos de hace 20 años, pero yo llevo eso escribiendo cuentos, ¿no? Escribiendo llevo 30 y pico, pero escribiendo cuentos llevo 20 años y veo esos relatos de hace 2 décadas y digo yo, entiendo cuál era mi intención en ese momento, pero veo todo lo que le falta de técnica, de madurez, ¿no? De significación, de manejo de diálogos, de manejo de la atención, o sea, los veo como lo que son, ¿no? O sea, son como unos bebés muy bellos, hechos con mucho amor, pero les falta vida, ¿no? O sea, lo que he vivido después les falta técnica, les falta un montón de cosas. Ahora, ya sabiendo lo que sé, puedo volver a ellos y reescribirlos, ¿no? Cambiarlos, hacerlos más maduros. O no, o respetar el espíritu con el que fueron concebidos y simplemente limpiarles algunas impurezas y ya. Es que es interesante también ver la evolución de un escritor, ¿no? Por ejemplo, yo que he estudiado a García Márquez con absoluta devoción, veo la diferencia entre sus primeros cuentos, los cuentos de su edad media, que son mi lote de favoritos, y los cuentos de su edad madura. Y veo cómo fue cambiando, ¿no? O sea, veo perfectamente las influencias que tenía en esa primera etapa, veo cómo se soltó ya en su edad media, y luego veo los relatos de su edad madura, que es como, quiero escribir estos cuentos que son raros como cuentos, pero a mí me apetece escribirlos y ya, ¿no? O sea, ya estaba haciendo lo que le daba la gana. Así que eso a mí me parece también interesante, ¿no? Esa evolución y poder observarla y rastrear. Y es que, claro, en la escritura, como que el proceso creativo de la escritura también es muy curioso en ese sentido, ¿no? Como que cuando uno construye un cuento, normalmente tiene que darle mucho tiempo para que el cuento de verdad funcione. O sea, no es como que me senté, lo escribí y ya funcionó. Que muchas veces, no sé, tú que eres profesora, pasa eso también con los alumnos y con la gente, ¿no? Como que la primera impresión que tienen es
pues si se sentó a escribir un cuento o este libro de cuentos que escribió, lo más seguro es que lo hizo en una sentada cada cuento y listo. No, y además es normal, ¿no? Cuando un alumno escribe un cuento por primera vez, y es como, wow, me tomó tanto trabajo, estoy tan orgulloso, tiene que ser un cuento maravilloso. Y no es cierto, ¿no? O sea, yo algunas veces lo que he hecho ha sido mostrarle a mis alumnos la primera página de una primera versión del cuento para que vean que es que estaba en pañales, ¿no? O sea, que luego uno mira en internet, se consiguen, por ejemplo, los manuscritos de James Joyce o los de Tolstoy, incluso los de Dostoyevsky, y esa vaina está llena de rayones, de tachaduras, de flechas por aquí, por allá, ¿no? O sea, no sobrevive nada, ¿no? Uno dice, bueno, esto fue, escribió y luego vino masacre y aniquilación, y luego eso le permitió sacar el siguiente borrador, ¿no? En el siguiente borrador que ya se sintió más satisfecho con el resultado y así fue puliendo. Yo no sé si tú conoces la anécdota de que León Tolstoy, a quien su mujer le ayudaba a pasar las historias en limpio, iba pasando los borradores, primer borrador, segundo borrador, y entonces lo que ella hacía, porque esto era, escribían a mano, ¿no? Era que le acomodaba la página de tal manera que había una columna en la mitad y dos pedazos así, dos de márgenes muy anchos para todas las anotaciones que él iba a hacer. Y entonces así iban puliendo, iban depurando, ¿no? Poco a poco la historia. Siempre se pasa por ahí, o sea, un borrador de relato es una quinta parte del trabajo cuando estás súper inspirado. Y cuando no, o sea, yo corrijo, reviso muchísimo, 10 15 20 puedo revisar hasta 40 veces un texto, o sea, es una obsesión para mí. Y bueno, sé que para otros escritores también es así, otros lo logran en menos borradores, pero la cosa es que la misión de un primer borrador es existir, consignar la idea, que salga de la cabeza y que esté en el papel. Y luego a partir de ahí, si ya empieza la obra de arte, es una vez que tienes el borrador ahí puesto en la hoja. Antes de eso, no, es solo una idea, es un fantasma, no, es gas, no existe, no ha encarnado. Claro, y es también, volviendo a anécdotas, se dice también, por ejemplo, de Joyce que si él hubiera escrito pues su novela en un computador, jamás lo hubiera terminado porque hubiera seguido corrigiendo hasta el infinito. Y pues claro, en esa época ya llega un momento en el que pues está a mano, está en máquina y no se puede corregir más. Es como ya, esto es lo que es y vamos para adelante. Pero sí, o sea, a mí eso de la creación literaria me parece una locura porque es que claro, los cuentos normalmente para que terminen de madurar tienen eso, lo que tú dices, 40, 50 revisiones, obsesión también como de estar todo el día pensando en el cuento y de repente de la nada llega el diálogo que uno estaba necesitando y entonces toca ir a escribirlo para que no se olvide. Entonces, pues nada, me parece muy bacano estar hablando de eso porque sé que muchas veces como que no es tan sabido y las personas piensan que el proceso es distinto. Entonces, me imagino que también debe ser así en otras áreas como del arte y del conocimiento, pero bueno, en la escritura eso me parece una locura. Bueno, yo quisiera, pues como no te voy a preguntar sobre quién eres, quisiera preguntarte una básica que estoy haciendo ahora y es, ¿qué le recomiendas? ¿Qué estás leyendo que recomiendes a las personas? Un libro que te haya gustado mucho hace poco y quieras recomendar. Mejor dicho, algo que la gente que oiga esto diga, voy a ir a leerlo. Bueno, pues mira, justamente estoy leyendo dos libros. El primero de ellos es Los Vagabundos de Dios de Mario Mendoza y voy a estar presentando en septiembre el libro de cuentos de Luis Miguel Rivas. Los amigos míos se viven muriendo. Entonces, ese lo voy a empezar a leer esta tarde o a partir de esta tarde o de mañana. Esos dos, y los dos están recién salidos del horno, son nuevos, son fresquitos, son maravillosos, dos autores también maravillosos, así que bueno, eso es lo que recomendaría. Sí, Luis Miguel Rivas, pues ese libro en realidad ya tiene sus años, pero creo que lo volvieron a publicar, ¿no? Claro, sí, es la reedición de Ok. Los amigos míos se viven muriendo. Y bueno, hablemos ya entonces de rituales de apareamiento. Entonces, ese día yo te hacía una pregunta, pero quiero también traer la colación acá y es, ¿cómo nace este proyecto? Si es que nace como un proyecto, es decir, muchas veces cuando se habla con los autores o las autoras, uno oye, yo tenía un concepto en la cabeza del libro y empecé a trabajar sobre eso,
o en otros casos simplemente es yo estaba escribiendo y escribiendo y después me di cuenta que tenía cuentos. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo fue en tu caso? Sí, como la concepción de este libro. Pues este libro es eso, yo tenía muchos cuentos y quería hacer una antología, entonces recogí de mis cuentos inéditos los que me parecía que eran más fuertes y que tenían un denominador común, ¿no? Las protagonistas eran mujeres en situaciones diversas en torno al amor o al desamor más bien. Estilísticamente no tienen relación los unos con los otros, o por lo menos a mí me parece que no, ¿no? O sea, que cada voz es distinta, manejo puntos de vista diferentes, primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿no? Que son los tres puntos diferentes. Manejo también diferentes situaciones, diferentes edades, incluso diferentes lugares geográficos. Todo para mí es distinto. Sin embargo, quien los lee dice, no, ahí se siente tu voz. Yo, en serio, no los logré engañar. Pero la idea fue eso. Luego tengo otros relatos que sí son distintos. Tengo relato fantástico, relatos así un poco como paranormal, historias muy diferentes con protagonistas masculinos desde el punto de vista de un hombre, cosas muy diferentes a lo que hay acá. Pero bueno, estos digamos que estaban hermanados, así que fue muy fácil presentarlos como un grupo, ¿no? Como esto es un racimo, ¿no? Vienen de la misma rama. Bueno, hay muchas cosas de las que quiero como ir explorando. La primera es lo que mencionabas y son los registros narrativos. Una de las grandes dificultades que yo veo en los libros de cuentos, pues ya me dirás tú si lo ves por ahí o no, es que los registros narrativos sean distintos, ¿no? Como que los cuentos, las voces no se parezcan el uno con el otro porque pues tiende a ser, me parece a mí un poco repetitivo. En tu caso no sucede y yo quisiera saber eso, ¿cómo se logra o ¿cómo haces para saltar un poco de piel en piel? Pues porque un poco la narración es eso, como uno va saltando entre esos registros. ¿Y cómo lograste eso? Yo me aburro, me aburro de mí, ¿no? Entonces necesito escapar de mí y ser otra persona completamente distinta. Y luego me gustan los retos narrativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me impongo cosas que me parecen difíciles o que he visto que un autor ha hecho y digo yo, wow, pero qué flipe, ¿cómo hizo esto? Yo lo quiero intentar, ¿no? Entonces, claro, son diferentes autores a los que estoy siguiendo, diferentes ideas las que estoy persiguiendo, y entonces eso hace que le des variedad. Y luego otra cosa es que yo no pienso que la vida es muy rica para ser solo feliz o para estar solo triste o para estar solo enojado, ¿no? Yo pienso que la riqueza de la vida radica en todo este amplio registro de emociones que tenemos, ¿no? Y de sensaciones y de experiencias buenas, malas, regulares, buenas con malas, situaciones contrastantes, ¿no? Donde estamos muy felices, pero ¿no? Nos falta aquella persona que quisiéramos, y ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es atreverse, ¿no? Cuando yo recién empecé en la literatura se decía mucho eso de, no, pero tienes que encontrar tu voz. Y yo decía, pues yo no encuentro mi voz, yo soy polifónica. yo, yo tengo, qué sé yo, personalidades múltiples, no sé, porque sentía que cada relato que escribía era diferente, ¿no? Tenía su personalidad, o sea, era como ahí, en Geduana, que fue la primera escritora mujer, la primera mujer que firmó un registro por allá, ¿no? Hace no sé cuántos miles de años, era una sacerdotisa acadia. Ella dice que ella sentía que la diosa tomaba posesión de ella, le dictaba los versos, porque ella escribía himnos, lo que debía escribir, y luego se retiraba, ¿no? Entonces, es muy bonito eso, y yo creo que eso es lo que pasa, que cada historia es como un espíritu distinto, ¿no? Que me toma, al que le doy cabida dentro de mi corazón, luego por supuesto lo filtro por mí, ¿no? Por mi experiencia, por lo que he leído, por algún objetivo que tengo en mente en ese momento, pero la cosa es esa, los personajes son diferentes y yo creo que hay que darle su espacio, hay que darle su voz y entonces uno es como meramente un canal para que ellos existan. Eso es como un poco como he llegado a donde he llegado. Y también porque sentía, bueno, una vez que logras algo y no qué sé yo, escribes una historia, la mandas a un concurso y gana un premio. Y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Y tratas de encontrarlo
y ya no está ahí. Lo que sea que hayas hecho desapareció. Ahora tienes que intentar otra cosa completamente diferente. Y también es como te digo, yo sigo mucho todo lo que hacía García Márquez, y García Márquez decía que él siempre intentaba algo radicalmente distinto a lo que había hecho antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de Cien años de soledad, que es esta novela bruja, ¿no? Que te queda retumbando en la cabeza, él dijo, ya, o sea, ya no quiero esa historia, yo me voy a hacer algo completamente diferente. Y entonces se mete en este proyecto que es el Otoño del Patriarca, que Sí. está todo, un punto de vista de la primera persona, de la segunda persona, de la tercera persona, narrador testigo, narrador omnisciente, narrador equisciente. No, lo hace todo, la música, una persona, un pueblo, un plural que habla, un singular, un pasar del yo a tú, no, o sea, lo hace absolutamente todo. Entonces, creo que esos retos son divertidos, ¿no? Y hay que hacer algo radicalmente diferente o por lo menos distinto, ¿no? No quedarse en la misma fórmula. Dicho esto, no hay nada de malo con quedarse en la misma fórmula. A J.K. Rowling le ha funcionado perfectamente y ha escrito los 6 bestsellers más bestsellers de la historia, siempre con su voz distintiva, siempre, ¿no? Haciendo lo que hace también. Pero bueno, es un poco, esa experiencia es la experiencia de ella, mi experiencia es diferente. Y es que también depende, ¿no? Pues si uno piensa también como en Stephen King, por ejemplo, que tiene 100 libros, pues él también ya debe tener una fórmula más o menos clara que le funciona y hágale. Pero sí, pues los casos cambian. A mí hace poco alguien me preguntaba como si había alguna fórmula para escribir un cuento y yo le decía, o algún plan, y yo le decía, no, cualquier plan está destinado a fallar, no le puedo decir que hay un plan porque es imposible. Pero dentro de las cosas que mencionabas, ¿te gustan los retos narrativos? Cuéntanos retos narrativos que te hayas puesto en estos cuentos, o sea, me gustaría como ahondar en eso. Ese día en la presentación oí algo, pero se me escapó del todo y es como este elemento que los personajes se van pasando, ¿no? Que en uno de tus cuentos se ve que es el segundo y es la canción de Hombre Lobo en París. ¿Ese era también un reto narrativo que habías visto y querías como jugar con eso? ¿O qué otros retos había? Sí, ese era uno, que yo quería que la canción fuera como el elemento vertebrador, pero que hubiera un comienzo, un nudo y un desenlace. Y además es como un relato coral porque van desfilando, ¿no? A medida que pasa la canción nos vamos instalando con diferentes personajes. Otro que me desafió mucho fue el de álbum familiar, porque ahí lo que quería trabajar es una técnica que se llama instantánea, ¿no? Que es, eh, la idea es a punta de momentos, de instantes, ir armando la historia y cubres un largo periodo de tiempo así, o sea, es como vas disparando, ¡fiu, fiu, fiu! ¿No? Entonces es tremendamente ágil. A mí me seduce mucho la agilidad. Yo leo, qué sé yo, como Colson Whitehead, ¿no? Premio, 2 veces premio Pulitzer, autor de El ferrocarril subterráneo, y ese hombre es tan ágil. Digo yo, wow, es que parpadeas y te pierdes, ¿no? Es como no puedes parpadear, tienes que estar participando, involucrado, ¿no? A mí la agilidad me seduce. En cambio, la lentitud tiende a aburrirme, ¿sabes? Cuando hay uno de estos textos donde hacen descripciones de 3 páginas de la montaña que veía por la cabaña, es como, no, por favor, no, eso a mí me aburre. Pero bueno, otro reto que me impuse, por ejemplo, en esta historia, no es lo que parece, era que la historia serpenteara, ¿no? O sea, que te mantuviera todo el tiempo como preguntándote de qué va la historia. Si ya voy en la mitad de la historia y me está diciendo todo el tiempo, esta historia no es lo que parece, pero todos los elementos que te está dando son importantes para acumular al final, o sea, para llegar al final que llega. Entonces, aunque la historia no es de nada de lo que vas explorando a lo largo de ella, sí que va a desencadenar en un punto que es importante, ¿no? O sea, todos los elementos suman para llegar a ese final. Entonces eso, yo me invento juegos para hacerlo divertido, o sea, tiene que ser divertido para mí, porque si yo no me entretengo, si yo no lo considero apasionante y gracioso o terrible, pero seductor, el lector tampoco lo va a considerar así. Si yo me aburro escribiendo, el lector no, también se va a aburrir. Entonces tiene que tener pasión, tiene que tener alegría, tiene que tener vidilla. Pero eso está muy bacano porque también lo que vemos es que buscas, sí, eso, ¿no? Que haya diversión en la creación.
Y también es un relato distinto a lo que muchas veces uno oye y es escribir es dificilísimo, es terrible, yo sufro un montón. Acá lo que vemos contigo es eso, como buscar la diversión. Y ese cuento que hablábamos, el de la canción del hombre en París, perdón por la palabra, yo le digo todo el tiempo en Instagram y hay gente que no le gusta, pero ese cuento a mí me pareció una chimba pues por muchas razones, pero también hay una cosa que me parece increíble y es que uno entusado en temas de amor es muy ridículo, ¿no? Entonces si a mí me hubiera pasado lo que le pasa a ese personaje, que al final la canción vuelve a ella, no, yo me hubiera hecho los videos más terribles, yo hubiera dicho, esto es el destino, yo voy a volver con esa persona, mejor dicho, es que me esperen. Entonces ese cuento me pareció muy bacano, escribirlo fue muy divertido. Sí, escribirlo fue muy divertido porque yo además duré días, ¿no? Y a mí se me pegó una canción y puedo durar días. Yo no sé a ti cómo es tu experiencia, Federico, pero a mí me pasa lo siguiente. En cualquier momento del día en el que no esté conversando, o sea, que esté yo sola conmigo misma y me mire en la cabeza, tengo una canción en la cabeza y tengo canciones de todo tipo. O sea, puede ser algo tan sofisticado y clásico como Vivaldi, como una ranchera de aquella ¿sabes? De cortarte las venas o un bolerazo o canciones de despecho, muchas. Yo escucho mucha música de despecho, o sea, no sé por qué me gusta. Y canciones también, grandes temas de amor, ¿no? Me encanta. Entonces, yo quería escribir una historia, dije, como yo sufro de lo que llamo gusanos musicales, ¿no? Que oyes una canción y se te queda Claro. pegada de madre, y todos mis amigos lo saben, además, ¿no? De las personas cercanas a mí, y lo hacen adrede. De hecho, el título inicial de esa canción era aquella canción pegajosa, ¿no? Pero dije, no, vamos a hacer algo más chic, y le puse el nombre en París. Entonces, ¿cuál era mi intención? O sea, pasarle este gusano musical a los lectores, y está funcionando, ¿no? Pero al mismo tiempo, no es solo pasar el gusano musical, sino crear un tema, porque ¿qué pasa con las canciones? Que las canciones envejecen. Yo no sé este relato dentro de 100 años y todavía existe el planeta y todavía hay lectores, ¿cómo va a ser? ¿No? Porque yo leo, por ejemplo, temas de James Joyce, donde él menciona ciertas canciones que son clásicas, que cualquier irlandés conoce, vamos, pero fuera de Irlanda no se conocen, entonces yo me remito a las canciones y las escucho y digo yo, wow, wow, ¿no? Ya entiendo por qué la canción era tan importante para esta como esta que se llama, este relato de los dublineses que se llama Los Muertos. Ahí la música es muy importante porque sabrás que Joyce era un grandísimo músico y cantaba muy bien y siempre le estaban pidiendo que cantara. Y él si no hubiera sido escritor, sin duda hubiera sido cantante. Y entonces, la musicalidad de la historia también para mí es importante, ¿no? O sea, yo lo leo en voz alta varias veces y si algo no me suena, me devuelvo. Entonces, esto es combinar es dos pájaros de un tiro. Tengo la música y la musicalidad de la prosa y pegada a una música. Entonces, que se te pegue. Y si se te olvida cualquier otra cosa, ¿no? De la historia, te vas a acordar siempre de esa canción. Sí, y me hiciste acordar, yo sé que a ti te gustan los sitcoms, o eso creo, pero de ese capítulo de Seinfeld en el que pues Jerry le dice pues a su amigo que así se vuelve loca la gente, ¿no? Cuando no puede sacarse una canción de la cabeza. Me pareció que sí. Y frente a lo de la música, es curioso, ¿no? Pues o sea, la literatura y la música son hermanas de muchas maneras y muchos personajes que no fueron músicos terminaron siendo muy buenos escritores. Kazuo Ishiguro es otro caso en el que él como que sí era un virtuoso para el jazz, pero a la final dijo no soy tan bueno y se terminó yendo por la escritura y pues no es de literatura, mejor dicho, el tremendo teso. Pero quisiera saber por qué Hombre Lobo en París, por qué elegiste esa canción, ¿se te pegó y de ahí nació la idea o va más o es más grande que eso? ¿Por qué Hombre Lobo en París? La verdad es que yo quería una canción más apropiada para el despecho, pero a mí esa canción no se me pega. O sea, si yo la llego a oír, duro con ella pegada mucho tiempo. Entonces, tiene una facultad pegajosa que es irresistible. Entonces tenía que ser esa canción, ¿sabes? Ya te digo, yo una vez que lo usé y dije, la historia va de esto, le iría mejor una canción de despecho, ¿no? De amor no correspondido. Y traté.
y no se dejó. La historia no me la rechazó. Dije yo, no, no, es esta, es esta. Entonces es por eso, porque tiene es muy universal, ¿no? Yo creo que es también un himno para los de cierta generación. Esa canción fue, o sea, todos tenemos, bueno, no todos, pero muchos de nosotros tenemos una historia con esa canción y la oímos y nos devuelve a la época de nuestra juventud, cuando la coreábamos, ¿no? La cantábamos con nuestros amigos. Es especial, tiene, no solo es pegajosa, sino que es bella y es especial, o sea, destaca entre muchas canciones porque tiene un je ne sais pas quoi. Bueno, y ahorita también hablabas de esto y es el tema de las estructuras, que me parece que también es una apuesta muy grande en este libro, ¿no? Buscas distintas estructuras que te funcionen dentro de la narrativa. De nuevo, volviendo a ese día de la presentación en la que yo estuve, pues porque fui un afortunado, tú hablabas que en algún momento de tu vida fuiste como al Disney de los escritores, que es como esta convención, ¿no? Y allá asististe a una masterclass o una clase o una charla en la que se hablaba de las estructuras. ¿Por qué es tan importante la estructura en la narrativa? ¿Por qué te obsesiona a ti las estructuras? Yo creo que las internalizamos, o sea, realmente cuando somos lectores estamos, y solo somos lectores, estamos internalizando una serie de estructuras que los autores sí que utilizan. Cuando ya nos zambullimos, ¿no? En el arte de contar historias, nos interesamos por la estructura, ¿no? O sea, ya esto está desde el siglo, qué sé yo, 3 antes de Cristo, ya Aristóteles lo dijo, la estructura de toda historia es comienzo, nudo, desenlace, la básica, básica, básica. Pero luego hay muchas maneras de contar una historia, ¿no? Se puede contar desde la mitad hacia el final, desde casi al final y te devuelves al comienzo y la cuentas desde el comienzo. Puedes contar una historia que se bifurca, una historia que se conecta con otra historia, una historia que se va pasando, otra historia, en fin, hay muchas maneras. Yo creo que las historias tienen su propio peso, su propia magia, su propia energía, su propio corazón, pero son como un diamante en bruto. Y la estructura para mí es la talla. O sea, tú puedes tener una muy buena historia y te la puedes arruinar completamente si no encuentras la estructura apropiada. Y al contrario, puedes tener una historia que es así, así, ¿no? Pero la pool es bien bonita y queda como, wow, deslumbrante, ¿no? Entonces, la estructura es el esqueleto de la historia, es como que sostiene, ¿no? La historia y está por detrás, está por debajo, está escondida. Uno no la ve como lector, pero uno como escritor o como lector-escritor sí que la ve y entonces empiezas a pillar y hay historias que son tan complejas que simplemente yo no le he podido sacar las estructuras, ¿no? Por ejemplo, Cien años de soledad es una mezcla tal de estructuras y es a la vez un tipo de estructura que yo no conozco ni manejo, que es como, wow, o sea, es la magia absoluta. Entonces ahí es fondo y forma, ¿no? Una historia que no tenga una estructura se le nota porque va flojita, ¿no? Porque le falta ese, como, sí, está bonito, pero, ¿no? Y entonces lo lees entre dientes, porque sabes que pudo llegar más allá y el problema está desde el principio, desde el fondo. Entonces, bueno, el caso con las estructuras es que todas las vamos asimilando y todas las conocemos, aunque no sepamos que las conocemos, pero todos detectamos cuando una historia está flojita de la estructura. Pero entonces, ¿tú qué haces? O sea, cuando lees, ¿estás buscando estructuras? ¿Estás desarmando los cuentos para entender las estructuras que hay detrás? No, no, no. Yo leo como cualquier cristiano, es decir, yo leo entregada al placer de la lectura. Cuanto mejor escrito está, más lo disfruto, ¿sabes? Porque es como, ay, no. O sea, yo quiero sentir ese placer de lectora. Pero luego me pasa que me encuentro una historia que digo yo, ¿qué hizo qué hizo esta persona, ¿no? ¿Qué hizo este autor o esta autora? Y entonces me devuelvo y la leo 2, 3, 4 veces seguidas hasta que pillo lo que me había sorprendido. Y ella, lo tengo. No, es como que me hacen un truco de magia y yo no descanso hasta que no entiendo qué había detrás. O sea, cómo fue que se metió la moneda detrás de la oreja, cómo fue que sacó el conejo del sombrero donde estaba el conejo. Eso, entonces yo lo busco y lo extraigo a mi manera, ¿no? Que no será una manera convencional porque, no sé, o sea, es algo que yo noto, ¿no? Que tiene que funcionar para mí y que me hechiza. Entonces yo quiero ir al fondo
de ese hechizo, al origen de aquella magia. Y para ir cerrando esta primera parte, como, o esta segunda parte de la charla, pues quisiera saber el tema de los finales, porque sé también que cuando entregaste los borradores o ese primer manuscrito, también dijiste como, pero hay cuentos que todavía estoy trabajando, hay finales que todavía estoy construyendo y que en algún momento, cuando participaste en la Cámara de Comercio, quedaste entre los finalistas, pero sabías que algunos finales no funcionaban. ¿Cuál es la dificultad detrás de los finales? O sea, uno siempre, oye, el final es terrible, los finales son dificilísimos. ¿Cuál es esa dificultad que está detrás de finalizar bien un cuento, de cerrarlo? Claro, uno tiene que decidir qué es lo que quiere hacer con la historia, ¿no? Entonces, hay historias que simplemente las sacas de la vida, les das tratamiento narrativo, ¿no? Y las reinsertas en la vida. Entonces, claro, como las reinsertas en la vida, el final queda como eso, abierto. Los personajes siguen la acción fuera de la historia. Yo he escrito todo tipo de finales, también he estudiado los tipos de finales que hay, y creo que los que más me convencen son los que sorprenden, ¿no? Los que tú dices, wow, realmente toda la historia me venía dando pistas para llegar a esto, ¿no? Estos finales que uno dice que te hacen sentir inteligente, porque es como estoy juntando las piezas y yo estoy tratando de llegar a donde me va a llevar el autor antes de que él llegue, ¿no? Y no llegas, Sí. no llegas, pero no llegas por un pelo, ¿no? O sea, tampoco se trata de sacarse una carta tramposa de la manga, ¿no? Que era un poco lo que a Arthur Conan Doyle le criticaba a Agatha Christie. Decía, sí, ella escribe muy bien y tiene unas historias buenísimas, pero es que ella se saca a los asesinos de la manga. O sea, de pronto no, pues el que se había muerto en la primera escena estaba vivo y no había ni una pista, ¿sabes? Entonces a él le parecía tramposo y por eso Doyle, digamos que actualiza, ¿no? A Agatha Christie, haciendo finales que él te va dando las pistas para que tú vayas siguiéndolas y llegues a la misma conclusión que ha llegado él. Pero en ese momento llegas al final y te devuelves, ¿no? Para decir, ok, aquí estaba esto, aquí estaba esto. Entonces, cada vez me gusta más en esta etapa de mi vida ir sembrando pistas para que el lector vaya juntando piezas y llegando a ese final, y que sea un final que de todas maneras tenga su sorpresa, ¿no? Tenga un giro, se llama un núcleo, ¿no? Cosas que se utilizan en las historias, entonces que haya una transformación al final. Lo hace mucho Joyce, por ejemplo, ¿no? Él siempre te mete en estas historias y de pronto, o me gusta William Trevor, ¿no? Este escritor irlandés, porque trabaja las historias con una suavidad y son historias normales de gente común y corriente que él hace que te importen, ¿no? Que te envuelvan y tiene estos finales que es como si se abriera una rosa, ¿no? Dice uno, madre mía. Entonces, los finales, hay todo tipo de finales. Hay gente a la que le gustan los finales abiertos y está bien. Y hay gente que le gustan los finales así, pum, pum, tipo orquesta, ¿no? Que has estado tocando con dos instrumentos y de pronto entra el trombo, el tambor, la pandereta, ¿cómo se llama? El platillo y todo. ¡Fua! Hay que jugar con todo, ¿no? O sea, no hay tal cosa. Lo único que sí pienso es que un final que se sienta abrupto no es adecuado. O sea, si se siente brusco es como, trabájalo un poco más, intégralo, límalo, reescribe todo, que eso se amalgame bien bonito para que no se sienta como descoyuntado, ¿no? Sino que se sienta natural, que tú llegues al final diciendo, es que este tenía que ser el final de la historia, o al revés, diciendo, no, es que no me puede hacer esto, es que, que te genera una reacción de rabia, es que cómo me vas a hacer esto, cómo le vas a hacer a este personaje que me has hecho amar, cómo se lo vas a hacer, ¿no? Pero también un poco puede ser la intención de la autoresa, ¿no? Porque a uno recuerda los finales que le gustaron por estar bien escritos, pero también recuerda los finales que te enojaron, ¿no? Uno nunca se le olvida a Romeo y Julieta porque cómo es posible que estos dos que eran tan bellos, esta historia de amor tan bonita, no puede acabar así, ¿no? Con los dos muertos y por error, además, falta de comunicación. No, pero uno no se olvida de esos finales. Entonces también depende un poco de la intención del autor, del género, por supuesto, porque no es lo mismo un final de una historia romántica que más o menos deben terminar todos igual y es parte del contrato que estableces con el lector. Es como yo te voy a dar una historia romántica, pues no vas a acabar mal, ¿no? Sino pues qué triste, aunque algunas acaban así de mal.
pero depende. Yo creo que es trabajo y que hay que ser muy honesto, ¿no? Y que hay que ser cero condescendiente, porque a veces es como, ay, bueno, ya trabajé tanto en esta historia que ese final quedó como quedó y ya. No, no es como quedó y ya. Hasta que no estés satisfecho, no puedes dejar de trabajarlo, o sea, y hay veces eso es un proceso que no tarda 2 meses, ni 2 semanas, ni 2 años. Hay veces puede tardar años, 5 años, ¿no? En que llegues y entiendas. O sea, Gabriel García Márquez contaba que él tenía la historia de crónica de una muerte anunciada, pero no tenía el final, no tenía el final. Y como algo así como 30 años después, estando en el aeropuerto de, creo que de Abu Dhabi, o no sé, en Arabia Saudita, vio un halconero, un árabe halconero, ¿no? Que lleva su halcón así tapado, ¿no? Con su mascarita, y lo vio pasar y dijo, ¡pum!, tengo el final de esta historia, ¿no? Después, o sea, fíjate, 30 años para encontrar el final de Claro. una historia que él tenía escrita desde su juventud. Entonces, la cosa con ellos es que no hay que apurarlos, y hay que ser muy, muy honesto y sobre todo respetar el espíritu de la historia. ¿Qué final necesita cada historia? Creo que eso no solo aplica para el final, sino para todas partes del cuento, ¿no? Como nunca pensar eso que decías de, "Ah, ya, esto quedó así, ese fue el diálogo porque ya lo trabajé mucho y no tengo nada más que hacer". El mismo Borges en algún momento contaba que no tenía un diálogo y fue la mamá la que le tiró el diálogo que le hacía falta en el cuento. Y García Márquez tiene muchas historias de esas. También, pues, el inicio de Cien años de soledad, pues, lo que se cuenta y la gran historia es que él iba manejando a Acapulco, si no estoy mal, cuando se le ocurrió la apertura y dijo, oigan, se acabaron las vacaciones, me voy a escribir, entonces de malas. Pero me parece muy interesante eso, sí, lo que hablamos de nuevo, la cocción lenta que tiene la escritura y la, sí, como la creatividad dentro de, sí, el arte de escribir, que es tan complejo. Pero bueno, entremos a hablar de el cuento que vimos al principio, que es Rebajas Rebajadas. Lo primero que quiero saber de este cuento es cómo nació esa idea, ya que estamos hablando tanto de la cocción lenta de los cuentos. ¿Cómo nació este cuento? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, rebajadas es, sabes, en España se destila mucho lo que empieza en las primeras rebajas, las segundas rebajas y ya las rebajas es como el saldo, ¿no? O sea, es ya lo último que queda. Entonces yo quería establecer un paralelismo entre el valor que la protagonista se da a sí misma y dónde compra, ¿no? Entonces ella, ¿qué compra? Las rebajas rebajadas. ¿Dónde encuentra a su hombre? Pues ese es el vendedor de las rebajas rebajadas, ¿no? Entonces todo en esta historia es como, es barato, es cutre, ¿no? Es ordinario, ¿no? Pero ella es bonita. No quería yo meterme en la cabeza de la protagonista, ni en sus sentimientos, ni en sus emociones, hasta que lo forcé y lo forcé, hasta que me di cuenta, no, yo me tengo que meter, aunque sea un poquito, porque es que si no, la historia no va a tener ese gancho y esa profundidad que yo necesito que tenga. Y la evolución de la historia es que es como ella, ¿no? Compra amores de segunda y esos amores de segunda pues son malos, son baratos, ¿no? O sea, no duran. Y cuando no duran, entonces es como, ¿qué es lo que vas a hacer tú con eso que te ha pasado, ¿no? O sea, ya no quiero arruinarlo por si hay alguien que está escuchando el podcast y no ha leído el cuento, no quiero echar a perder el final, no quiero hacer spoiler, pero la idea era esa, establecer un paralelismo entre cómo se valora ella y el tipo de sitios donde compra y el tipo de gente con que se relaciona. Claro, y también lo que vemos en el amor que se construye es eso, ¿no? Y es como es un amor también de alguna forma barato en el que este señor también le tira, sí, como estos piropos también como baratos, y esa relación que se construye entre, pues, entre esos dos personajes es muy interesante. Ahora, también siento que narrativamente hablando tienes una jugada al principio, pues no una jugada, pero una forma que haces es decirnos también que el personaje tiene dos grandes secretos, ¿no? Uno que no es capaz de revelarle ni siquiera a su sombra, pues, o al espejo, y otro que es el que nos empiezas a contar al principio. ¿Fue pensado así, como que querías que este personaje tuviera esos dos secretos que ibas a ir narrando a medida que se iba corriendo el cuento, o cómo fue dándose eso? Yo quería que ella tuviera un segundo secreto, ¿no? O sea, expone el primero, pero guarda el segundo, ¿no? Es como dos cartas. Tengo dos cartas, una la muestro y la otra la oculto hasta el final. Claro. ¿Por qué? Porque yo pienso que un personaje
no es interesante si lo tiene todo ahí puesto afuera, ¿no? Un personaje narrativo. Entonces tiene que tener algo oculto, algo suyo, algo que ella no le da a nadie. Y también juego con la ambigüedad de qué es lo que oculta al final, ¿no? Porque no sabes qué es y piensas que es otra cosa y solo en la línea final se te revela cuál es en este caso, el tercer secreto, ¿no? El segundo está, digamos, ocultando al tercero que es el real, ¿no? Este cuento, pues, o sea, a mí me parece que hay un esfuerzo importante en la caracterización del personaje, ¿no? Que volvemos a lo mismo, cómo se viste, qué piensa, qué hace. Y siento también que la estrategia que tomaste de el narrador cámara contribuye a todas esas cosas, ¿no? Porque es como en una película, pues en una película uno ve el personaje cómo se viste, uno ve el personaje cómo es y también permite que escondas ese segundo y tercer secreto que estabas proponiendo. ¿Cuál es la importancia de caracterizar a los personajes? A mí eso me obsesiona mucho porque hay gente que caracteriza un montón y nos muestra todo el personaje. Hay otros que no dicen nada y hay autores y autoras que con un detalle ya caracterizaron todo lo del personaje. Pero ¿cómo se caracteriza? Porque es importante. ¿Qué hay que hacer, Margarita? Por favor, ayúdanos a entender eso. Se caracteriza por cómo se ve, ¿no? Por lo que dice, por la manera como se comporta con los demás, por el entorno social en el que se mueve, por lo que piensa, ¿no? Si va en el mismo sentido que todos los demás o si va a contramano. Mm, sí, es como va dejando caer pedacitos de persona. Yo creo que es como, ¿cómo conoces a alguien, no? ¿Cómo conoces a alguien, por ejemplo, que lo conoces en una fiesta? Y yo creo que hay que encontrar un equilibrio justo entre lo que dices y lo que te guardas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que viene y te dice, yo soy el CEO de no sé qué, y exportamos en no sé cuántos países y hablo no sé cuántos idiomas, es como, ¿sabes? Te inunda de información, es como, no quiero saber más de ti, tío, o sea, basta, ¿no? Es demasiado, ¿no? Entonces, creo que se puede sobrecaracterizar un personaje, ¿no? Salvo que puede ser perfectamente la intención del autor, hacerlo tan pesado, ¿no? Es como, este tío no se calla nunca. Pero Sí. luego hay estos personajes que son calladitos, ¿no? Y discretos y absolutamente encantadores y son como una puertecilla que tú abres y adentro encuentras algo maravilloso, ¿no? Estas personas que te dejan con ganas de conocerlos mejor, de saber más de ellos. Entonces, la caracterización depende un poco de la intención que tengas para el personaje en la historia. Y claro, o sea, Borges caracteriza a nivel Dios, porque en una línea caracteriza a alguien, ¿no? O sea, yo me acuerdo, ahora mismo me viene a la cabeza una frase de García Márquez, creo que está en, no sé, no sé en qué historia, pero dice, aquella mujer embarazada tenía el mismo aspecto de su madre cuando estaba embarazada de ella. Es como una caja de muñecas rusas, ¿no? Entonces uno se la ve y Sí. ve a la madre de ella embarazada y a la madre de ella, ¿sabes? Si se imagina una serie de mujeres idénticas, ¿sabes? Es una frase que sugiere mucho más de lo que dice. Y a veces al caracterizar también hacemos eso, ¿no? Decimos solo un par de cosas, pero sugieren mucho más, ¿no? Había sobrevivido a un naufragio y 2 divorcios. ¡Wow! O sea, una frase que abarca un montón de experiencia y de vida de una persona. Entonces, cómo se viste es importante, si la historia va de la manera como el personaje se representa delante de los demás, si le da importancia a la marca, de la ropa que usa. Entonces, tienes que meterte en la piel de él. ¿Qué es importante para el personaje? ¿Qué él quiere? ¿Qué es lo que él quiere mostrar al mundo y qué es lo que quiere ocultar? Porque es que también lo que te digo, todo personaje como toda persona tiene su sombra, ¿no? Su secreto, su lado oscuro. Y siento yo también que en este cuento, como que el mundo que habita también caracteriza a Nieves, es decir, como nos habla de su paisaje interior, que se habla también como en la narrativa, ¿no? Entonces el hecho de que se coma estas galletas cuando estaba triste, de lo que tú decías de dónde compra la ropa, la Bogotá que está habitando un poco, la ciudad que está habitando también nos habla un poco de ese paisaje interior de los personajes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eh, hay personajes que están muy condicionados por el entorno en el que viven. A mí me interesan también los personajes neutros, ¿no? O sea, no situar, no anclar
la historia en un espacio-tiempo específico, sino que sea como un personaje arquetípico, ¿no? Que vemos en cualquier país, en cualquier ciudad, uno dice, este es igualito a Hernando. No, o sea que con 2 o 3 minutos que pasemos con la persona, como que tenemos las coordenadas norte-sur, ¿no? Entonces, ya, o sea, lo clavamos. Y hay personajes que es que no tenemos por dónde agarrarlos, no se parecen en nada a nadie que hayamos conocido, o sus valores son tan diferentes, a veces tan retorcidos que es imposible agarrarlos, ¿no? O sea, también ahí también tiene un rol el narrador, ¿no? O sea, ¿cuál es la distancia entre el narrador y el personaje? Si es un narrador en tercera persona, porque si es un narrador en primera persona, pues claro, es un narrador protagonista que te está hablando de sí mismo y de sus valores raros. Entonces es lo que nos está vendiendo. Pero ¿qué distancia estableces de un narrador omnisciente, un punto de vista en tercera persona, un narrador omnisciente y un personaje? ¿Cómo lo juzga? Porque ahí hay dos, ¿no? No hay uno, hay dos. Y eso te da como más aire para examinar al personaje, para mirarlo, para tomar decisiones acerca de quién es, o tratar de anticipar qué es lo que va a hacer siendo como es, ¿no? En ciertas circunstancias, etcétera. Bueno, y yo tengo una pregunta ya para ir cerrando, y es sobre el lenguaje que tienen algunos cuentos. ¿A qué voy con esto? Hay algunos cuentos que uno ve que suceden en Bogotá, digamos el primero, pero tienen también un lenguaje que podría ser un poco más de España, no sé, aparcar. ¿Había una intención tuya ahí con encontrar un lenguaje un poco más neutro, o simplemente así se fueron dando los cuentos? ¿Cómo es eso? Porque sí fue algo que mientras leía me fue surgiendo esa duda. Claro, yo estaba viviendo en España cuando escribí alguno de estos cuentos, y luego, sabes, algunos los colombianicé, pero me quedaron mal colombianizados. Otros no intenté colombianizarlos. Dije, no, este relato se queda así porque es así, o sea, porque ocurrió en Madrid, y todo es madrileño y se queda así y punto. Eh, ¿Qué pasa? Que yo he vivido en otros países, he vivido en otros idiomas también, ¿no? Y eso te hace pensar de una manera diferente. Yo cuando voy a un país me meto con la gente de ese país, yo no me quedo con los colombianos en Estados Unidos, ¿no? No, o sea, me meto con quien haya, ¿no? Con quien me toque. Y eso cambia tu manera de hablar, ¿no? Incorporas lenguaje, incorporas palabras, incorporas giros idiomáticos que necesariamente se van reflejando en tu manera de escribir. Y a mí me parece eso chévere. Margarita, muchas gracias de nuevo por estar acá, por estar hablando de rituales de apareamiento, que acá lo tengo. Son 17 cuentos muy poderosos. De nuevo me sorprende que sean 17 cuentos, me parece una barbaridad. Como que de verdad, ¿quién tiene 17 cuentos para publicar? Me parece que es una locura. Y pues nada, yo disfruté mucho el libro, y también la invitación a las personas que nos oyen es a que lo lean y lo compren, ¿no? Lo consiguen, siento yo, por lo menos en Colombia, en cualquier parte, ¿no? Sí, a propósito de eso, hoy, a partir de ayer me enteré, está disponible en amazon.com, y en España a través de amazon.es también se consigue, o sea, ya está en todas partes. Mm, Sí, es decir, comprarlo de forma digital ya es muy sencillo. Ya es muy sencillo, esté en donde esté, sí. Listo, entonces pues nada, la invitación a todos de nuevo es a que lean este libro de cuentos que está excelente, a que conozcan más de la escritura de Margarita Borrero, y si usted es de esas personas que se quedó con las ganas de oír o de conocer el cuento que ganó el concurso de la cueva, pues acá está. Entonces no se quede con las ganas y más bien cómprese el libro para conocerlo. Margarita, muchísimas gracias, estoy seguro que nos veremos de nuevo prontamente, y pues nada, tú sabes que acá en Literatus siempre eres bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Fede. Yo amo Literatus, soy tu fan. Así que siempre es un placer hablar contigo, no solo en calidad de CEO de Literatus, sino también de escritor, compañero escritor, colega periodista. Es siempre un gusto. Gracias por la invitación.
En este capítulo número 57, la autora invitada fue Margarita Borrero y hablamos sobre su nuevo libro de cuentos, Rituales de Apareamiento. Mi nombre es Federico Baraya Galán o El Man de los Cuentos, y recuerde que en Instagram me encuentra como federico.baraya y allá todo el tiempo estoy recomendando lecturas. Nos oímos en un siguiente capítulo y que vivan los cuentos.